Y muy bien amigos, el día de hoy estamos con un nuevo video de One Piece, esta vez para seguir comentando toda la actualidad del manga. ¿Qué sorpresas nos depara God Valley? ¿Qué ocurrirá finalmente con Rocks? Para esto y mucho más, no olvides dejar tu like y suscribirte para siempre estar al día. ¡Vamos allá! Bien amigos, primero que todo hay que comentar la última actualización sobre el manga. Como habrán notado, el capítulo 1162 que se suponía tenía que salir esta semana, al final no llegará. Desde el martes que sabíamos esta información, pero no fue hasta ayer que recién tuvimos una pista sobre las razones de la pausa. Por lo general, cuando hay pausas, estas son anunciadas al final de un mismo capítulo, avisando que la publicación descansará en la siguiente edición. Pero en el capítulo 1161 no había nada, por lo tanto a muchos nos extrañó este anuncio tan repentino. La Shonen Jump salió a decir lo siguiente: la ausencia del manga en la edición de esta semana se debe a que el autor no se encuentra bien de salud. De antemano disculpas por lo repentino, ya que el capítulo estaba programado para salir en esta edición, incluso se anunció en la página oficial. One Piece volverá en la siguiente edición del 14 de octubre. Bueno, en pocas palabras, solo es una pausa de una semana, lo cual nos da a entender que Oda ya se encuentra recuperado para retomar la publicación. Pero igual no deja de preocupar este tipo de cosas. Quizás a futuro no sería raro que One Piece pasara a ser quincenal, quién sabe. Pero bueno, como te digo, lo importante es que al parecer no fue nada grave y Oda ya se encuentra mejor. Así que nos toca esperar hasta la próxima semana para el capítulo 1162. Bien amigos, ahora sí pasemos con el análisis. Para los que me siguen desde hace años, sabrán que uno de los temas que más me intriga de todo One Piece y que cada cierto tiempo volvemos a recalcar es lo de las estaturas y complexiones de algunos personajes. Sabemos que hay algunos que lo tienen justificado, como en este caso los Buccaneers, quienes ya de por sí son una raza de gran tamaño, fuerza y resistencia. Lo mismo que los híbridos con otras razas, e incluso algunos Gyojins que también son más altos. Pero, ¿y qué pasa con aquellos que son 100% humanos, como los Yonkos? Dejando de lado a Kaido, quien como ya sabemos es un Oni, o a Teach, quien todavía falta por confirmar si es o no un Buccaneer, ¿qué hay de Big Mom y Barba Blanca? En el capítulo anterior vimos que curiosamente los futuros Yonkos fueron muy resaltados. Me refiero al momento en que Dragon los ve y dice: ¿quiénes son estos piratas tan enormes? A lo mejor no tiene relevancia, pero como te digo, siempre me ha llamado la atención el tema de las alturas en One Piece, no solo con Lin y New Gate, sino que hay otros humanos que también son gigantes, como los almirantes, Kizaru, Akainu, Kusan, Fujitora. En Wano tuvimos a Oden, también otros Chichibukais como Crocodile, la misma Hancock, e incluso hasta un Tenryubito como Doflamingo. Entonces, ¿cuál será el motivo de todo esto? ¿Acaso tiene algún significado oculto? ¿O a Oda simplemente le gusta dibujar personajes con estaturas exageradas? Por ahí algunos podrán pensar que esto viene relacionado con las escalas de poder. Es decir, los humanos poderosos son más altos y los humanos normales tienen estaturas promedio. Pero no, ya que si así fuera, Luffy o Shanks serían mucho más grandes. Esto no tiene nada que ver con las escalas de poder. Entonces, ¿qué explicación le podríamos dar? Mira, yo creo que Oda simplemente lo hace para destacar a personajes importantes en algunos arcos. En este caso se entiende que los Yonkos sean mucho más grandes en tamaño porque tienen que destacar sobre los demás piratas. Y qué mejor que dibujarlos enormes. Pero, ¿se imaginan que esto realmente tenga una justificación? ¿Se imaginan que al final del manga Oda nos explique el significado de todo esto? Bueno, si nos ponemos fumados, la teoría que más lo justificaría tendría relación con los sucesos del primer mundo. A lo mejor durante aquella época, hace miles de años, toda la raza humana tenía estaturas normales, pero una vez que utilizaron el sol prohibido, provocaron la ira del dios de la tierra y posterior destrucción de ese primer mundo, fue que los humanos comenzaron a cambiar genéticamente hablando. Con el pasar de las décadas, ya sea por la radiación o por otra consecuencia de aquel sol prohibido, la raza humana alteró su factor de linaje haciendo que algunos humanos aumentaran los límites de la estatura promedio. Esa sería una buena justificación, la verdad. Por ejemplo, Lin tuvo padres normales, pero a lo mejor algún ancestro de la familia Charlotte era igual de grande que ella. Lo mismo con New Gate, quien de pequeño tenía estatura normal, pero con el pasar del tiempo fue creciendo más y más que el resto.
En fin, como te digo, a lo mejor esto tiene cero relevancia y lo de las estaturas abismales es simplemente un detalle que a Oda le gusta dibujar para diferenciar a aquellos personajes que son más importantes que los demás. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Será que tiene una justificación lógica dentro del lore de One Piece? ¿O no tiene importancia? En fin, otro detalle que alguien me hizo recordar por ahí es que esto no ocurre solamente con personajes, sino que también con objetos. Recordemos que Oden medía 3,82 metros y por ende sus espadas eran muchísimo más grandes que las normales. Pero cuando Zoro obtuvo una de ellas, esta se ve de tamaño normal, siendo que el Mugiwara mide 1,80. Bastante curioso, pero bueno, mejor dejemos el tema hasta acá, porque si no vamos a estar toda la tarde indagando en más curiosidades. Ahora sí, pasemos directamente a los sucesos de God Valley. En el último capítulo vimos que se dio inicio a los combates mientras todos iban a rescatar a Shaki. Al final el ganador fue Rayleigh en una escena muy bonita, aceptando sus sentimientos hacia ella. Pero entre medio tuvimos el primer choque entre la tripulación de Roger contra la tripulación de Rocks. Ya comentamos el gran detalle que nos dejó Oda con respecto al Capitán John, el cual nos muestra un brazo metálico muy parecido al que genera Kid cuando utiliza su fruta. Por lo tanto, todo parece apuntar a que hace 38 años atrás, él era el antiguo usuario de la Jiki no Mi. Hasta ahí todo bastante normal, o sea, ya de por sí sus nombres tienen una referencia histórica al verdadero pirata Capitán Kidd, así que no sería raro que al final Oda nos revelara que son padre e hijo. Pero lo que faltaría por conectar es únicamente el legado que dejaría John antes de morir, su famoso tesoro. Sabemos que es una de las metas que tiene Buggy, pero ¿qué pasaría si para poder descubrir y llegar a la ubicación de este tesoro era necesaria la fruta que tenía el mismo Capitán John, es decir, la Jiki no Mi? Sería interesante que el magnetismo del usuario le vaya indicando la ubicación hasta dar con el tesoro. Pero claro, de ser así, a lo mejor Kid ya se habría dado cuenta. Pero bueno, aún quedan muchas curiosidades por saber del Capitán John. Por ahora, lo único que sabemos es que saldrá vivo de God Valley y que morirá años después traicionado por sus hombres. Otros combates que se generaron en el último capítulo fue el choque de poderes entre Roger y Newgate. Esta escena la encontré súper épica porque hace 38 años ellos aún eran piratas novatos, por así decirlo. Pero hace 26, durante el flashback de Oden, es cuando ambos alcanzarían su prime. Y la mayor prueba de esto es ver cómo sus armas ya ni siquiera se tocaban del puro haki que ambos tenían. Bonito detalle el que nos dio Oda con este capítulo. Ahora bien, esto causó polémica en cierto sector del fandom, ya que algunos no entendieron por qué Roger no fue directamente a salvar a Shaki y prefirió ir a pelear contra Newgate. Y bueno, parece que no se captó el verdadero mensaje que Oda dio en esta escena. No se trata solo de fanservice al ver a estos dos pelear. Hay una razón que se vino cocinando en los últimos capítulos, y es el desarrollo de Roger. Él finalmente asumió que nunca fue correspondido por Shaki. Luego de leer la carta y ver cómo ella mostraba mucho interés por Rayleigh cuando estaban en el bar de Ashinosu, Roger entendió que ella nunca se enamoraría de él, y por lo mismo, ir contra Newgate fue simplemente una excusa para decirle a Rayleigh que vaya por ella, y que él se convierta en el héroe. Sé que suena súper básico todo esto, pero si nos damos cuenta, Oda nos mostró el lado más humano del rey de los piratas. Fuimos testigos de su maduración con respecto al amor y valorarse a sí mismo. Cuando insistes por una mujer y ella no te presta atención, lo mejor es dar un paso al costado y seguir adelante. Y bueno, esa viñeta final de este llorando junto a Gavan fue simplemente para agregarle un poco de comedia a la situación. Pasando netamente a la acción, al final del capítulo 1161, Roger dice algo muy importante que nos genera dudas. Una vez que Rayleigh rescata a Shaki, este dice: tomen algunos tesoros y larguémonos de esta isla. Eso quiere decir que el futuro rey de los piratas no tenía intenciones de pelear contra Rocks. Es más, este solo buscaba a su familia, por lo tanto no tendría sentido que Roger se interpusiera en su camino para evitar que los salvara. A eso tenemos que sumarle que al final del capítulo 1096, Roger dice: ¡detente, Rocks! Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó?
Anteriormente comentamos que habían dos caminos. Uno, Eris escapa con Teach y viven escondidos en el South Blue hasta que este queda huérfano. O dos, el único que logra escapar es Teach y Eris morirá en God Valley. Si se llega a dar lo segundo, uno podría pensar que Rox perderá la cabeza y comenzará a destruirlo todo, provocando que Roger y Garp tengan que detenerlo. Pero es que tampoco veo posible ese escenario. Sigo pensando que Roger no peleó contra Rox y que todo fue un invento del gobierno. Aunque algo que reforzaría esa teoría es que el gran culpable de todo será Garlink, ya que si nos damos cuenta, no aparece en el capítulo 1161. Murphy fue a recuperar a sus hijos sin dar pistas de dónde estaba Garlink. A lo mejor este tomó de rehén a Eris y Teach sabiendo que eran familia de Rox, y por lo mismo los usará de carnada. A pesar de que el torneo de los Tenryubito fue cancelado por la invasión de los piratas, de igual manera Garlink se llevaría el título como el campeón de God Valley, lo cual significa que fue el que mató a más presas, entre ellos a los del clan Davy o a la misma Eris. Esto igual sería simbólico porque así como sus padres tuvieron este incidente hace 38 años, los hijos son enemigos en la actualidad, me refiero a Teach y Shanks. Pero bueno, no sé qué opinarán ustedes. ¿Creen que Garlink mató a Eris o esta logrará escapar junto con Teach? Y por supuesto, ¿será que Roger realmente peleó contra Rox o todo fue una mentira del gobierno? Estaré atento a sus teorías. Bien amigos, antes de terminar vuelvo a recordarles que esta semana no tuvimos capítulo. El 1162 llegará hasta la próxima semana debido a las complicaciones de salud que tuvo Oda, pero aparentemente ya está todo solucionado. Por lo tanto, el próximo martes de la noche nos reencontraríamos con el clásico directo en el cual hacemos la previa. Ya saben que aquí en el canal siempre los mantendré al día con One Piece. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte nada. ¡Chao, chao!